tiempo de bendición. Este es el tiempo, esta es la hora, este es el momento que hemos preparado para buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. También es soberana y eterna. Así es que aprender y decidir ponernos bajo la voluntad de Dios nos va a traer libertad. Una libertad que no se puede lograr con ningún recurso humano. Por lo tanto, en este día nos presentamos delante del Señor rogando que su gracia, su favor y su misericordia sean abundantes. Quiero orar por tu casa, pedir que la gracia, el favor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga ahora para estar señoreando en esta hora, sacando todo peso, toda carga y toda preocupación. Me bendigo ahora del mayor hasta el menor en esa casa, rogando que sea un tiempo de cambio poderoso para tomar buenas decisiones y tener por consiguiente buenos resultados. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él le damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Queremos hablar de algo que está y no se, muchas veces no se, uno no se da cuenta que tiene algunas cosas. Y por decir de algo que queremos hablar en esta hora, no se nombra mucho. Queremos hablar de los yugos. El yugo es una pesada carga. El yugo es una carga que va minando las fuerzas físicas, espirituales, emocionales. Así que es tan importante que usted y yo sepamos de qué se trata un yugo y cómo tener victoria sobre esa esclavitud. Yugo es sinónimo de esclavitud. El yugo es algo, una carga, pero ese yugo no viene porque quiere, no viene porque sí nomás. Bueno, hay distintas cosas que traen yugos, pesos, cargas, opresión. Ahí ya nos vamos dando cuenta un poco más. Opresión, siento una opresión, una carga, un cansancio que no es natural. Bueno, un agobio que no es natural, una falta de visión, una falta de claridad, una falta de ánimo. Cuántas cosas ocurren a causa de un yugo, de un peso y de una carga. Es una carga muy pesada que siempre va a llevar a la esclavitud. Hay distintas cosas. Leyendo en la palabra del Señor, el profeta dice, el yugo de mis rebeliones. Él no habla hacia otros, dice, las rebeliones de ustedes los van a poner bajo yugo. No, él habla de él mismo. Dice, el yugo de mis rebeliones. Así que ya podemos tener por lo menos un dato acerca de una clase de yugo, la rebeldía, las rebeliones. Bueno, esa es una causa de yugo. Pero quiero que podamos ejemplificar un poco mejor lo que significa un yugo. Cuando en una guerra, un ejército contra otro, los que eran tomados prisioneros eran pasados por debajo de un yugo. Un yugo estaba sostenido bajo muy poca altura del piso, es decir, que tenían que pasar, ese yugo era de madera, de hierro, bueno, de lo que se pudiera conseguir en el momento, y tenían que pasar arrastrados debajo del yugo en señal de esclavitud, de que habían sido vencidos por la fuerza, y al pasar por ahí abajo de ese yugo, estaban admitiendo el gobierno de otro sobre él. Habían hecho por la fuerza, habían batallado, bueno, muchas cosas. Entonces, es algo tan poderoso que usted y yo tenemos que conocer las herramientas y ponerlas en práctica. Es un yugo pesado. Entonces, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Distintas clases de yugo. Bueno, el yugo ese de un ejército sobre el otro los dominaba y se convertían en esclavos del que los venció. Entonces, estamos hablando de algo que nos toca a todos. Quizá usted no va a una guerra, no pertenece a un ejército, no está en guerra con un ejército, con el otro, pero hay distintas clases de esclavitud. La rebelión
es un yugo, la rebelión, la rebeldía, los pecados. Dice, el que se deja vencer por el pecado, esclavo es del pecado, es un yugo muy poderoso. Entonces la ignorancia, la desobediencia son yugos. La idolatría, ¿cómo dijo? La idolatría. Te he hablado en algún momento de la esclavitud de la libertad. ¿Cómo parece un contrasentido? Bueno, está esclavo y de algo que lo puso en libertad y tiene temor de usar esa libertad. Es un yugo, es otro yugo. La esclavitud de saber, de tener los recursos y no usarlos. Y tener temor de usarlos. Eso es la esclavitud de lo que te puede hacer libre. Tremendo, ¿no? Entonces, hay otra clase de yugos, el temor, la pobreza, la enfermedad, el rechazo, la envidia, el enojo, la maldad, y escuche la falta de perdón. ¡Wow! La falta de perdón. Siempre nosotros tenemos razón. El que nos ofendió, el que hizo algo, tiene toda la culpa y no lo voy a perdonar. Y a esa persona no le pasa nada y sigue como venía y haciendo lo mismo, pero al que lo afecta es al que no perdona. Y aún es mucho más serio a tener en cuenta. Dice que si ustedes no perdonan, nos dice el Señor, Dios no te perdonará a vos tampoco. Así que si venimos delante del trono de la gracia buscando gracia, favor, sabiduría, perdón, y Él nos perdona por los méritos de Cristo, entonces nosotros no nos pongamos o no nos querramos poner por sobre Dios y no perdonar a otro. Si Dios nos perdona, no somos más que Dios, obviamente. Entonces, se necesitan herramientas sobrenaturales, claro, para perdonar algunas cosas que son muertes. La herramienta, para llamarla de una manera, poderlo individualizar, es lo que Él usa para perdonarnos, es el amor. Entonces, usted podrá decir, bueno, Dios tiene amor, todo bueno, pero Él te lo quiere dar, Él nos lo quiere dar a nosotros para que nosotros nos saquemos de encima ese yugo tan pesado que es la falta de perdón. ¿Tenés alguna falta de perdón con alguien? Bueno, y lo tenés que, cuanto antes salís debajo del yugo. ¿Estás con falta de perdón con vos mismo? Bueno, fracasos, derrotas, errores tenemos todos. Lo que nosotros tenemos que ver enseguida cuál es la solución al problema. Ver la solución. Individualizamos el problema. Bueno, ¿cuál es la solución? Entonces, la rebelión es un yugo, la derrota, el temor es un yugo, la enfermedad, la pobreza, la escasez, la envidia, el enojo, la maldad, la venganza, la falta de perdón. Bueno, ¿cómo tendría que ser de grande yugo para ponerle todos esos nombres, no? Pero por más características negativas que tenga, en este día queremos hablar acerca de la solución para salir debajo del yugo. Está leyendo ahí en la pantalla que lo que no gobierno me esclaviza. Es decir, lo que yo no gobierno me gobierna. Por lo tanto, hay algo también muy, muy poderoso que los sistemas usan para manipular a la humanidad. ¿Y sabe cuál es? Es la ignorancia. Terrible yugo. La ignorancia, la falta de conocimiento le puede llevar a la muerte. Dios mismo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el conocimiento tiene que ir ligado a la obediencia y la puesta en práctica. No solamente tener el conocimiento, sino que creerlo, guardarlo en el corazón y ponerlo en práctica. Así que hay muchas clases de yugos. Y dice la palabra del Señor que acontecerá en aquel tiempo. Y la Biblia no está en tiempo pasado, antiguo, que ya terminó, o algún día va a ocurrir. Cuando dice acontecerá es para aquí y ahora. Acontecerá aquí y ahora.
que tu carga será quitada de tu hombro, ¿sí? Y el yugo saldrá de encima de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es la presencia manifiesta de Dios en tu vida y en mi vida a causa de reconocer a Cristo como Señor y Salvador y tener una relación, no una religión, no temor, no miedo, no tener miedo a Dios. Dice, no teman, una y otra vez repite, no teman, yo estoy con ustedes, no teman, no se turbe vuestro corazón, tengan paz, porque Dios ha pensado cosas grandes, poderosas y buenas para tu vida y para mi vida. Y para ello, y para disfrutarla, tenés que caminar en libertad, El apóstol Pablo, entre tantas iglesias que fundó, va a una de las iglesias y los encuentra bajo yugo. Habían salido del yugo, del principal yugo, del primero que tenemos que salir es del pecado. Y les dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que los veo esclavizados otra vez? Están agobiados, tristes, con temor, sin fe, con incredulidad. Están caminando como antes. Quizá usted que está escuchando en algún momento disfrutó de libertad, de gozo, paz, revelación, sabiduría, y por distintas causas que no estamos habilitados a juzgar, quizás se volvió a la práctica antigua, a tener el mismo carácter, el mismo estilo de vida que tenía antes. Bueno, este es el día, esta es la hora. Y dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Habían sido esclavizados por la desobediencia, por escuchar lo que no tenía que escuchar. Y escuchamos muchas veces lo que no tenemos que escuchar, pero lo que no tenemos que hacer es creerlo ni admitirlo que tiene autoridad sobre nuestra vida. Usted y yo estamos dotados de dominio propio, espíritu de amor, de poder y de dominio propio en Cristo. Por lo tanto, si Cristo te hizo libre, no estés sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Te vuelvo a nombrar algunos tipos de yugos, ¿no? Rebeldía, pecado, ignorancia, desobediencia, derrota, negativismo, temor, pobreza, enfermedad, rechazo, envidia, enojo, falta de perdón. Otra vez, pastor, y sí, mientras no perdone, hay un yugo sobre tu cabeza que te va oprimiendo, que no te deja caminar en la libertad gloriosa con que Cristo nos hizo libres. Y este es un día de decisión. Como dijo pastor, un día de tomar una buena decisión. Moisés, un hombre que el enemigo quiso matar desde ni bien nació, bueno, fue apartado, estuvo 40 años viviendo como hijo de la hija del faraón allí en el palacio, mientras el pueblo de Dios era oprimido, esclavizado todo el tiempo. Y un día le ocurrió hacer justicia por mano propia, y la hizo. Y cuando fue descubierto tuvo temor y huyó al desierto por 40 años. 40 años de vivir una vida súper cómoda en el palacio del faraón como hijo de la hija del faraón. Imagínate, es como si tuviera el abuelo era el faraón, aunque no lo era en lo biológico, en lo natural. Pero él tenía todas las cosas a su favor. Y un día que no tenía nada que hacer, estaba haciendo ocio, bueno, se le ocurrió, al ver que un egipcio maltrataba a uno de su pueblo, le echó mano y lo mató. Al otro día fue descubierto y huyó con lo opuesto al desierto, y allí estuvo trabajando en esclavitud para otro. ¿Por cuánto? Por 40 años. Hasta que viene el Señor y se le aparece en el fuego, en una zarza que ardía y no se quemaba, algo sobrenatural, y le habla y le dice todo lo que quiere hacer. Y que ya estaba curado de espanto, como se dice en el barrio, ¿sí?, le dice a Dios, mirá,
si vos no venís conmigo, si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado. Y Dios le dice, mi presencia, mi unción, mi poder va a estar contigo y te voy a dar descanso. O sea, te voy a librar de la culpa. Otro yugo más, la culpa. Otra característica del yugo. A la falta de perdón, culpa. Bueno, de todas esas cosas, y si tenés algún otro, individualizás a otro tipo de yugo, bueno, para todo ello es suficiente el sacrificio de Cristo. Por eso, si individualizamos, estamos reconociendo cuál es el yugo que te está esclavizando, bueno, es porque hay algo que no tenés dominio propio sobre esto. Y el dominio propio se logra bajo el dominio de Cristo. Como dijo el pastor, el dominio propio se logra y tiene respaldo del cielo cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Dios de la gloria. Entonces, Jesús, viendo a la gente que estaba oprimida por el enemigo, por el diablo, dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No solamente una opresión espiritual, sino una opresión física. En un momento estuvo una mujer que estaba encorvada hace 18 años y al verla tuvo compasión de ella y al poner las manos sobre ella la liberó. Se rompió un yugo de enfermedad que no tenía que llevar, por distintas causas había venido. Dice, esta hija de Abraham debía ser libertada, aún en el día que la religión lo tenía prohibido. Que nada te prohíba la religión, sino que la relación de Dios te muestre cómo caminar en la libertad gloriosa que Cristo ganó en la cruz. Entonces Jesús, al ver la gente que estaba allí oprimida, con temor, con enfermedades, ciegos, sordos, paralíticos, esclavos del sistema, esclavos de la falta de perdón, de conocimiento, de revelación. Dice, bueno, y al verlos así tan cansados y agobiados, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo me llevo la carga, me llevo todo peso, yo los voy a hacer descansar. En definitiva, con otras palabras, es lo que le dijo Dios a Moisés. Mi presencia, mi unción, irá con vos y te daré descanso. La Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Por lo tanto, se desmenuza, se cancela todo yugo, esclavitud que viene de distintas maneras, opresión, intimidación, te intimida algo que vino sobre tu vida, una acusación, una falsa acusación, un falso testimonio, vienen a menospreciarte, vienen a rechazarte, a dejarte de lado. ¿Sabes que hay uno que entre miles de millones de personas se fijó en vos un día, puso sus ojos sobre vos y te llamó y te dice, todo peso y toda carga yo me las llevo y ahora te cambio el yugo? Y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para sus almas. Hay emociones dañadas, hay sentimientos hechos pedazos, hay pensamientos recurrentes de derrota, de peso, carga, culpa. Bueno, aquí está la solución. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, presentarle al Señor todo peso y toda carga. Te nombré algunos que son muy pesados. Falta de perdón es muy pesado. Culpa es pesado. Rechazo es pesado. Pero el Señor dice, lleven mi yugo. Es decir, que cuando te di el ejemplo de que cuando un ejército vencía al otro, lo hacían pasar por debajo de un yugo en señal de sujeción y de esclavitud, ahora ponerse bajo el yugo de Cristo
es reconocerlo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que de aquí en más comencemos a caminar en la libertad gloriosa con que Cristo nos hizo libres. Había yugo de culpa, había causas en contra nuestra, bueno, había acusaciones del enemigo, pecados, derrotas, fracasos, traiciones, tantas cosas que te llevan a estar esclavizado, promesas incumplidas, traiciones de lo que no esperabas que te traicionaran, ingratitud, amargura, cuántas cosas. Bueno, no es necesario que tengas todos estos ítems, no es necesario que los tengas todos, pero si tenés alguno, en este día te voy a ayudar a orar y a presentarle toda carga con nombre, como se llama. ¿Por qué? Porque al ponerlo, lo que tiene nombre, bajo el nombre que es sobre todo nombre, se cancela de una vez y para siempre. Pero el consejo que le da Pablo a esta iglesia, no vuelvan a estar otra vez en el yugo. O sea, que nosotros, no le eché la culpa a nadie, hacete cargo, hagámonos cargo nosotros y no nos pongamos bajo esclavitud. El pecado te esclaviza, pero no te obliga a pecar. Vos y yo pecamos deliberadamente y voluntariamente. Vos y yo nos enojamos, vos y yo tenemos envidia, vos y yo tenemos faltas de perdón. No le eché culpa a nadie, ni al sistema, ni al gobierno, ni a aquel, ni al otro, ni a tu semejante, ni a tu cónyuge, ni a tu... nadie. Vos y yo somos responsables y vamos a dar cuenta de nosotros. Y allá, ese día, no vamos a poder echarle la culpa a nadie. Entonces, te desafío en este día, ¿por qué no empezás hoy? Y le decís, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Me he enojado, tengo falta de perdón, tengo bronca, tengo amargura, tengo rechazo, tengo temor. Me dijeron esto, aquello y lo otro, veo las noticias y ninguna me alienta la fe, todas me traen temor, incredulidad, inseguridad de todo, no quiero ni salir, tengo temor hasta de mi propia sombra. Opa, bueno, este es el día, escuchá, y ningún yugo de eso se soluciona con pastillas. Otro yugo más, el de las pastillas. Jesucristo. Wow, tremendo, ¿no? Así que este es el día de libertad. Lo que no gobierno me gobierna, lo que no gobierno me esclaviza. Y si Cristo nos hizo libres, honremos esa libertad, vivamos en libertad. Y una forma de honrar esa libertad es ayudar a otros que salgan bajo pesadas cargas. ¿Cómo? Como estoy haciendo ahora, hablándote de que Él me libertó. ¿Con qué? Con su preciosa y poderosa sangre. Él tomó mi carga, Él tomó mi pecado, Él tomó mi deuda, ¿sí? Y la pagó. Es decir, que desde ese momento nadie me puede venir a golpear la puerta a quererme cobrar la deuda del pecado, de ningún tipo, de ninguna manera. Y si el enemigo viene a golpear tu puerta, tus pensamientos, básicamente, decirle, no tengo deuda, mi deuda la llevó Cristo. Así que arreglate si podés con el que te venció en la cruz. Aquel que día creíste que habías vencido, al tercer día se levantó triunfante de la muerte y la tumba quedó vacía de una vez y para siempre. Y el poder de la resurrección rompe todo yugo. Ahora, el poder de la resurrección, Jesús dice, aquel aunque esté muerto y cree en mí, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Poderosa herramienta. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y por su llaga hemos sido sanados. Ahora, decí conmigo, ahora pongo este yugo, nómbralo, el yugo de enfermedad, de plagas, pestes, temores, incredulidad, desobediencia, temor, incredulidad, se van ahora en el nombre de Jesús. Todo yugo de maldad, toda falta de perdón la pongo bajo los pies de Cristo ahora y decido ponerme bajo gobierno de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el buen propósito, el buen destino que Él preparó de antemano se vea poderosamente en mi vida, en mi casa y en mi familia. Soy responsable de mi casa. Como mayor de mi casa, de mi familia, soy responsable también de vigilar, de que no haya yugos que quieran esclavizar a ninguno de mi casa.
ya sea familia de sangre o político, ahora están bajo el poder de la sangre de Jesucristo, con la intercesión diaria delante de Jesucristo, buscando gracia, favor, misericordia y piedad, para que los que todavía no conocen, conozcan, para que los que conocen alcancen un nivel mayor de libertad, de gozo, de paz, para que también juntos podamos poner en libertad a tantos que están oprimidos por el enemigo. Es la tarea gloriosa tarea que Jesús nos dio, y no nos dice de ninguna manera háganlo con su fuerza o con sus recursos. No, los recursos es el poder de Dios. Por eso le dice Jesús antes de ascender al cielo, no hagan nada hasta estar llenos del poder de lo alto. El poder de lo alto es la presencia manifiesta del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo viene ahora sobre los que creen. Así que te animo ahí a alzar las manos al cielo y decir: Espíritu Santo, que levantaste a Cristo entre los muertos, lléname ahora, fortalece, renuévame ahora. Pongo debajo de la cruz de Cristo toda carga, todo peso, todo pecado, toda falta de perdón, y ahora me apropio del beneficio de la poderosa sangre de Cristo para remisión de todo pecado, y para que también declarar y hacer que sea efectiva la sangre que brotó de sus llagas para sacar todo yugo de enfermedades, plagas, peste, conocidas o desconocidas. Se cae, se deshace y se anula ahora todo diagnóstico negativo, todo diagnóstico de muerte, todo diagnóstico de maldad, todo diagnóstico de que acá hasta que llegó no hay más nada que hacer. Se cae ahora, porque ahora comienza una vida nueva en Jesucristo. Por eso, al saber y entender y haber experimentado una y otra vez que Él lo hará mucho mejor y más abundante de lo que pedimos y entendemos, a Él le damos toda la gloria y la honra, y como Cristo dijo allí en la cruz, hecho está. Yo declaro, hecho está, el milagro de la libertad de todo yugo sobre tu vida y sobre tu casa. Y te bendigo con paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.